La educación contemporánea oscila entre dos polos que rara vez se reconcilian. Por un lado, la formación técnica orientada a la eficiencia productiva. Por el otro, la búsqueda de un desarrollo humano integral que trascienda la unidad inmediata. En medio de esta tensión, la Cábala, frecuentemente reducida a misticismo o esoterismo, ofrece una arquitectura antropológica y cognitiva que, lejos de ser un simple sistema simbólico, puede brindar un marco conceptual robusto para pensar la formación de seres completos. La pregunta no es cómo mistificar la educación, sino cómo transformar el acto educativo en un proceso de expansión de la conciencia, estructurado, racional y orientado hacia la búsqueda de la totalidad humana. Desde la Ilustración hasta las pedagogías críticas, el ideal de formar seres completos ha sido un objetivo repetido, pero escasamente logrado, ya sea por enfoques excesivamente racionalistas, que amputan la dimensión subjetiva, o por modelos terapéuticos que diluyen el rigor cognitivo. La fragmentación del aprendizaje, emocional por un lado, académico por otro, social por otro más, se ha convertido en una patología estructural de los sistemas educativos. La Kabbalah, sin embargo, parte de un axioma radical: todo aprendizaje es la articulación de mundos. El ser humano es un microcosmos compuesto por varios niveles de complejidad creciente, donde aparecen términos como Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut y Adán Kadmon, es decir, los mundos, por flujos también de energía de conciencia organizada conocidos como Sefirot, y por dinámicas configurativas de la expresión o Parsufim. En este sentido, la educación no se limita a transmitir conocimientos, sino a refinar, expandir y alinear las estructuras internas de percepción y acción. Si el lenguaje moldea la experiencia, la Kabbalah proporciona algo que en Neshamot denominamos una gramática del espíritu, la cual permite comprender cómo se organiza en la interioridad humana un conglomerado de fuerzas abstractas que nosotros identificamos a partir de palabras que han sido altamente refinadas en sus definiciones. Así, conceptos como Keter, que implica la intención pura, Jokmah, la intuición, Binah, el análisis, Da'at, la conexión, Gesed, la expansión, Geburah, la disciplina, y Tiferet, la armonía, representan disposiciones cognitivas y afectivas que pueden y deben estructurarse pedagógicamente a fin de que los seres humanos sepan de todas sus posibilidades. En este sentido, una educación pensada desde la Kabbalah aplicada no adoctrina, sino que integra las siguientes funciones. En cuanto al Gesed, la bondad, implica apertura, curiosidad, creatividad, exploración. En cuanto a Geburah, es decir, la restricción, vamos a entender desde los límites el método, el rigor y el autoexamen. En cuanto a Tiferet, estaríamos hablando del equilibrio entre imaginación y disciplina. En Nesar y Hod hablaríamos de la persistencia y la autoevaluación. En Yeshot, de la capacidad de vincular conocimientos y personas. En cuanto a Malhut, estaríamos refiriéndonos a la expresión, la comunicación y el despliegue del ser en el mundo. Si nos damos cuenta, este mapa ya constituye un modelo formativo mucho más completo que la gran mayoría de taxonomías pedagógicas modernas. La Kabbalah, en este sentido, concibe la vida humana como un itinerario de crecimiento progresivo, donde cada mundo representa una forma de operar. En el mundo de Asiá, es decir, de la acción, estaríamos refiriéndonos a la técnica, los cuerpos y los hábitos. En el mundo de Yetzirah o de la formación, nos referiríamos a las emociones, la imaginación y los vínculos. En el mundo de Briá, el de la creación, estaríamos hablando del pensamiento abstracto, de las ideas y de la causalidad. En el mundo de Atzilut o de la emanación, nos referiríamos al significado, al propósito y a la visión. Y en cuanto al mundo llamado Adán Kadmon, estaríamos refiriéndonos a la integración de todo lo anterior a fin de orientarla hacia nuevos senderos. En este sentido, una educación encaminada a formar seres completos debería desarrollar cada uno de estos planos: las destrezas, las disciplinas, los hábitos de estudio para el mundo de Asiá, la alfabetización emocional, la lectura del otro, la empatía crítica en cuanto al mundo de Yetzirah, el pensamiento lógico,
las heurísticas, la formación intelectual sofisticada en el mundo de Briá, el trabajo con la intención, el sentido de propósito, la conciencia ética en el mundo de Atzilut, la síntesis personal, la capacidad de operar como un agente íntegro en el mundo de Adán Kadmon. Lo central aquí es que el desarrollo humano no es lineal, sino una tensión permanente entre planos que deben aprender a conjugarse. La Cábala no pretende que se ascienda abandonando los niveles inferiores, sino integrándolos en un proceso de coherencia y sobriedad. Una interpretación superficial de la Cábala podría ver este modelo como algo metafórico, o en el peor de los casos, como religioso. Una interpretación rigurosa, en cambio, reconoce que la Cábala funciona como un sistema cognitivo estructurado de la conciencia. Los Mekubalim son, en cierto sentido, arquitectos de lo psíquico y lo lingüístico, purificando, distinguiendo, ordenando. Aplicado a la educación, esto significa, por un lado, que no basta transmitir información y hay que refinar la estructura interna del estudiante. También que la experiencia subjetiva debe ser organizada con el mismo rigor que la lógica formal. Por supuesto, se debe entender que la educación debe articular lo individual y lo comunitario, lo íntimo y lo social. Y en este sentido, el docente aquí viene a ser un guía espiritual en el sentido técnico y no en el religioso. Es decir, alguien que pueda ayudar a alinear mundos internos en el estudiante. Sin embargo, es necesario también una mirada crítica a fin de evitar caer en idealizaciones. Integrar la Cábala en educación puede llegar a presentar sus riesgos si no se sabe hacer de la manera adecuada. Por un lado, puede llevar a la deriva esotérica y perder el rigor cayendo en lo mágico religioso. También se puede llegar a la simplificación, reduciendo la sefirot u otros términos a herramientas psicológicas sin profundidad conceptual. Podríamos llevar también al autoritarismo pedagógico, usando la estructura jerárquica de los mundos para justificar verticalismos, y la descontextualización cultural, aplicar categorías cabalísticas sin entender su genealogía textual y lingüística. La aplicación educativa de la Kabbalah debe evitar estas trampas mediante los siguientes tres momentos. Por un lado, el rigor hermenéutico, es decir, las lecturas cuidadosas de sus textos fundamentales por parte de sus educadores, evitando así los anacronismos. También el diálogo con las ciencias cognitivas, la teoría de sistemas, la neuroplasticidad, la fenomenología y las ciencias del aprendizaje pueden converger con la estructura cabalística sin forzamientos. La ética del acompañamiento. La Cábala no legitima el control sobre la psique del estudiante, orienta a su expansión para que reconozca su potencial sin presión. Formar seres completos desde la Cábala no implica producir sujetos perfectos, sino sujetos articulados, personas capaces de sostener tensiones, transformarse, imaginar, analizar, actuar y vincularse desde una estructura de conciencia ampliada. Una pedagogía cabalística aplicada podría estar organizada así en tres grandes operaciones. Por un lado, reflejar, es decir, el estudiante aprende a verse a sí mismo en cada uno de los niveles de la existencia. También el de refinar, es decir, aprender a distinguir causas de efectos, emociones de intuiciones, deseos de necesidades, propósito de impulso. Y también, y no menos importante, integrar, es decir, unificar los niveles del ser en una identidad coherente que exprese pensamiento, emoción, acción, palabra y sentido. Estas tres dinámicas reflejan la metodología cabalística clásica y constituyen el camino hacia la formación de un ser humano completo, no fragmentado, no reducido, no instrumentalizado. La Cábala aplicada a la educación no es un intento de espiritualizar las aulas, sino una propuesta radicalmente estructural para comprender al ser humano como un sistema complejo de mundos interrelacionados. Su potencial no reside en lo místico, sino en su capacidad para ofrecer una taxonomía profunda de las funciones cognitivas, afectivas y éticas. Formar seres completos es, desde esta perspectiva, el arte de organizar la conciencia, no de llenarla. Es ayudar al estudiante a descubrir la arquitectura de su propio ser y acompañarlo en la tarea de armonizarla. La educación, entonces,
deja de ser instrucción y se convierte en transformación, un ascenso gradual hacia la plenitud del